Hay una noche en la historia de la NBA que nadie sabe cómo clasificar. From snowy streets and faded lines, a whispered promise through the pine. Una noche en la que un chico de 20 años anotó 70 puntos y perdió. 70 en Boston, contra una de las mejores defensas de la liga. Y sin embargo, cuando terminó el partido, fue su propio equipo el que le echó hielo en la cabeza, celebrando en el vestidor de los perdedores. Esa noche, Devin Booker se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar 70 puntos. Más joven que Wilt, más joven que Kobe, pero nadie estaba seguro de si eso significaba algo, o si era solo un espejismo en el desierto de Arizona. Lo que estaban viendo no era un accidente, era una advertencia, y esta es su historia. Devin nació el 30 de octubre de 1996 en Grand Rapids, Michigan. Su padre, Melvin Booker, había sido un base prodigio en la Universidad de Missouri, nombrado mejor jugador de la Big Eight Conference en 1994, promediando 18 puntos y 4.5 asistencias como senior. Pero el día del draft, ningún equipo llamó a su nombre. Devin creció mirándose en un espejo roto, un padre que lo amaba, pero vivía a miles de kilómetros jugando en gimnasios de Estambul y Atenas. Una madre que le enseñaba disciplina y humildad en los suburbios de Michigan. Cuando Devin tenía 14 años, Melvin rechazó un contrato de 2 años para jugar en Italia. ¿La razón? Quería entrenar a su hijo personalmente. Convenció a Verónica de que Devin se mudara a Moss Point, Mississippi, para jugar en la preparatoria donde él había sido leyenda. Melvin le dijo algo que Devin no olvidaría jamás. No tienes atleticismo de élite, no eres el más rápido, necesitas un IQ de básquetbol superior a todos. Y cada noche, después de entrenar, después del gimnasio, después de cenar juntos, Devin caía rendido sabiendo que su padre lo había empujado 1 centímetro más allá de lo que creía posible. El resultado fue demoledor. Devin promedió 31 puntos como senior, terminó con 2.518 puntos como líder histórico de Moss Point y fue seleccionado a McDonald's All-American. Luego eligió a la Universidad de Kentucky, donde ayudó al equipo a conseguir un récord de 38-1 y llegar al Final Four. Todo esto como sexto hombre, promediando solo 10 puntos en 21 minutos. La narrativa mediática alrededor de Booker antes del draft de 2015 se centraba en sus limitaciones. No era titular en Kentucky, no tenía estadísticas explosivas, y sus métricas atléticas no saltaban de la página. En un equipo donde Karl Anthony Towns, Trey Lyles y los hermanos Harrison acaparaban titulares, Booker era un asterisco, pero su derrota contra Wisconsin en el Final Four, donde anotó solo 3 puntos, lo obligó a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Era suficientemente bueno? En el vestíbulo del hotel esa noche, rodeado de cámaras que buscaban lágrimas, un chico de 18 años respondió con la calma de un veterano. Creditó a Wisconsin, prometió aprender, y los ejecutivos de la NBA que estaban escuchando no tomaron nota de sus palabras, tomaron nota de su temperamento. «12 nombres antes que el suyo. 12 equipos que dijeron, no, gracias. En un draft que incluía a Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Kristaps Porzingis, Miles Turner, Devin Booker era la gran, quizás, un anotador puro en una liga que empezaba a obsesionarse con la versatilidad. ¿Un sexto hombre de Kentucky en un mercado de estrellas universitarias? Con el pick número 13, los Phoenix Suns seleccionaron a Devin Booker. El equipo estaba en plena reconstrucción. Habían ganado solo 39 partidos la temporada anterior. Para muchos analistas, era un pick seguro pero limitado. Un tirador que necesitaría años de desarrollo. Para Melvin, ese momento no fue solo sobre Devin. Fue la culminación de un sueño que él no pudo completar. El padre que rechazó contratos para entrenar a su hijo en gimnasios vacíos de Mississippi, acababa de ver su inversión rendir frutos. Y en el abrazo, se percibía algo más. Una promesa silenciosa de que esto era solo el principio. El 28 de octubre de 2015, Devin Booker debutó como profesional contra los Dallas Mavericks. Tenía 18 años y 363 días. Se convirtió en el primer jugador en debutar en la NBA a esa edad habiendo jugado al menos una temporada universitaria. En 21 minutos, 14 puntos y 3 rebotes. Esa fue su carta de presentación. En la NBA moderna hay prodigios que son números 1 indiscutibles, y luego están los que caen al pick 13 y tienen que demostrar que todos se equivocaron. Booker eligió el segundo camino, y no lo recorrió en silencio. En su temporada de novato, Booker demostró que el pick 13 era un robo. El 19 de enero de 2016, con 19 años y 81 días, anotó 32 puntos contra Indiana,
Estableció el récord de triples para un novato de los Suns y se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia de la NBA en anotar 30 o más puntos en un partido. Solo LeBron James y Kevin Durant lo hicieron más jóvenes. Y luego llegó aquella noche, la noche que transformaría a un talento interesante en una leyenda en proceso. Los Suns visitaban a los Boston Celtics en el TD Garden. Booker se enteró de que Avery Bradley, el mejor defensor perimetral de los Celtics, estaba hospitalizado. Decidió ser aún más agresivo de lo habitual. Al medio tiempo, tenía solo 19 puntos. Luego anotó 51 en la segunda mitad, incluyendo 28 en el cuarto periodo. Tyson Chandler le gritó, "Double nickel", cuando llegó a 55. El público de Boston se puso de pie para aplaudir, y cuando Booker estaba en la línea de tiros libres, levantó la mirada al marcador y supo que llegaría a 70. Final, 21 de 40 en tiros de campo, 24 de 26 en tiros libres, 8 rebotes y 6 asistencias. Los Suns perdieron 120 a 130. Isaiah Thomas, estrella de los Celtics en ese entonces, comentó que nunca había visto algo así, refiriéndose a las tácticas de los Suns para darles más posesiones. Jaylen Brown, rookie de Boston, lo felicitó después del partido. La reacción de Booker fue reveladora. Le dijo a Brown que él debería estar más feliz porque jugaba en Boston y estaba ganando. Un chico de 20 años con la perspectiva de un veterano de 35. 70 puntos, una derrota y la pregunta que definiría los siguientes 4 años de su carrera. ¿Puede Devin Booker ganar cuando importa o es solo un anotador en un equipo sin esperanza? Entre 2016 y 2020, Booker fue una estrella atrapada en un equipo perdedor. Los Suns ganaron 21, 24, 19 y 34 partidos respectivamente. Mientras tanto, Booker alcanzó promedios de carrera impresionantes: 22.1, 24.9, 26.6 y 26.6 puntos por juego en esas temporadas. Ganó el concurso de triples en el All-Star de 2018. Fue seleccionado All-Star por primera vez en 2020 y firmó una extensión de $158 millones para quedarse en Phoenix cuando otros habrían pedido un traspaso. En 2019, los Phoenix Suns contrataron a Monty Williams como entrenador. Williams había perdido a su esposa en un accidente de tráfico en 2016. Sabía lo que significaba construir desde el dolor. Y cuando llegó a Phoenix, encontró algo inesperado. Un jugador de 22 años con la madurez de alguien que había vivido el doble. Williams reconoció públicamente que la preparación de Booker venía directamente de la crianza de Melvin. Su actitud, su compromiso con la mejora diaria y su capacidad de comunicación eran inusuales para un jugador tan joven. Williams construyó el sistema ofensivo alrededor de las fortalezas de Booker, pero también le exigió más en defensa y como facilitador. Fue en esa misma temporada cuando un 4 de agosto de 2020, Booker y los Suns se enfrentaban a Los Ángeles Clippers, el segundo seed de la temporada 2019-2020. Booker no solo tendría un partido espectacular con 35 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, sino que en el último segundo, siendo defendido por Paul George y Kawhi Leonard, encestaría la canasta ganadora. Y tras eso, los Phoenix Suns se dieron cuenta. Era hora de jalar el gatillo y terminar la reconstrucción. En la temporada baja de 2020, los Suns hicieron el movimiento que cambiaría todo. Adquirieron a Chris Paul de Oklahoma City. Paul, un general de la cancha de 35 años, hizo lo que ningún compañero había hecho antes: enseñarle a Booker a controlar el ritmo del juego, a elegir cuándo anotar y cuándo facilitar, a entender que liderar no siempre significa tener el balón. La temporada 2020-2021 fue transformadora. Los Suns pasaron de 34 victorias a 51, el segundo mejor récord del oeste. Booker promedió 25.6 puntos, 4.2 rebotes y 4.3 asistencias. Pero la estadística más importante fue invisible: la confianza que irradiaba un equipo que finalmente creía en sí mismo. El núcleo joven de Phoenix: Ayton, pick número 1 de 2018, Bridges, pick número 10 de 2018, y Cam Johnson. Pero quizás el aliado más subestimado fue la afición. Los fans de los Suns, que habían soportado una década de mediocridad, encontraron en Booker un símbolo de lealtad. Él nunca pidió un traspaso, nunca se quejó públicamente, y cuando la marea empezó a cambiar, la conexión entre el jugador y la ciudad se convirtió en algo palpable. Los Phoenix Suns no habían llegado a las finales de la NBA desde 1993, cuando Charles Barkley los llevó allí. En los 5 años previos a 2020-2021, el equipo tenía el peor porcentaje de victorias de cualquier equipo que haya llegado a las finales en cualquiera de los 4 deportes profesionales principales de Estados Unidos. Y ahora, un chico de 24 años que nunca había jugado un partido de playoffs estaba a punto de liderar la carga. En sus 2 primeros partidos de playoffs de carrera, Booker anotó más de 30 puntos en ambos, pero la declaración definitiva llegó en el juego 6.
47 puntos para eliminar a LeBron y Anthony Davis. Fue la noche en que Melvin Booker le había dicho antes de la serie: aquí es donde puedes empezar tu legado. En el juego 1 contra los Clippers, Booker logró algo que nunca había hecho y que rara vez se ve en playoffs: un triple doble de 40 puntos. 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. El segundo de la historia de los Suns en postemporada. Los Suns ganaron los primeros dos juegos. Booker anotó 27 en el juego 1 y 31 en el juego 2, incluyendo 3 triples consecutivos en el cuarto periodo que ahogaron el intento de remontada de Milwaukee. La discusión sobre quién sería el MVP de las finales era real: Booker o Chris Paul. Sin embargo, Milwaukee tenía un arma que nadie podía preparar: Giannis Antetokounmpo en modo demolición. En el juego 4, Booker anotó 42 puntos, convirtiéndose en el máximo anotador histórico en su primera participación en playoffs con 542 puntos en 20 partidos, superado a Rick Barry y Julius Erving, pero Milwaukee empató la serie. En el juego 6, Giannis anotó 50 puntos. Booker, custodiado por Jrue Holiday toda la noche, terminó con 19 puntos, con 8 de 22 tiros, fallando sus 7 intentos de 3. Los Bucks ganaron 105-98. Milwaukee celebró en su propia cancha. Los Suns volvieron al vestidor con los corazones rotos. En la rueda de prensa, Booker dijo algo que resonó como un juramento: la experiencia es el mejor maestro. Este dolor no lo quieres, pero te lo llevas al verano. Lo usas como combustible. Había llegado más lejos que cualquier jugador de los Suns en casi 3 décadas. Y había perdido, pero en su mirada no había derrota. Había algo peor para sus rivales: había hambre. La temporada 2021-2022 fue la respuesta de Booker a la derrota. Los Suns lograron un récord de franquicia de 64 victorias. Fue incluido en el mejor quinteto de la NBA por primera vez. Booker ya no era el chico que necesitaba anotar 70 para que lo notaran. Era el jugador que elevaba a todos a su alrededor. En la temporada 2023-2024, con Bradley Beal en el equipo, Booker asumió un rol de point guard y alcanzó un máximo de carrera de 6.9 asistencias por partido. Ya no se trataba de cuántos puntos podía anotar, se trataba de cuántos jugadores podía hacer mejores. Kobe murió el 26 de enero de 2020. Semanas después, Booker se hizo su primer tatuaje: las palabras de Kobe en su antebrazo. No fue un tributo estético, fue un mantra operativo. Booker lo ha dicho: los días que no sientes que lo tienes, miro mi brazo, leo el tatuaje y digo, bueno, es hora de ser legendario hoy, no me importa cómo te sientas. En febrero de 2025, Booker superó a Walter Davis para convertirse en el máximo anotador en la historia de la franquicia de los Suns. En julio de 2025, firmó una extensión de contrato por 2 años y $145 millones. En la temporada 2025-2026, promedia 25.5 puntos, 3.9 rebotes y 5.9 asistencias por partido. A sus 29 años, sigue siendo el corazón de Phoenix y acumula ya 5 selecciones de All-Star. La pregunta sobre Devin Booker nunca ha sido si es bueno, ha sido si es suficiente. Suficiente para ganar un campeonato, suficiente para estar en la conversación con los mejores de su generación. En la temporada 2025-2026, después de las salidas de Kevin Durant y Bradley Beal, Booker ha vuelto a asumir la carga como líder indiscutible, liderando a un roster jovenecido con Jalen Green. Melvin Booker le dijo una vez a su hijo: la NBA no te busca, tú la buscas a ella. Kobe Bryant le escribió en unos zapatos: Be Legendary. Y Devin Booker, el chico de Grand Rapids que se mudó a Mississippi, que fue el pick 13, que anotó 70 puntos en una derrota, que llegó a las finales y las perdió, que se quedó cuando otros se fueron, sigue buscando, sigue anotando, sigue creyendo que el capítulo final de su historia aún no ha sido escrito. Porque la leyenda no se hereda, se construye, tiro a tiro, noche a noche, y en el desierto de Arizona, Devin Booker sigue construyendo la suya.